Con la educación no formal me incluyo. Bueno, ya estamos de vuelta. Siempre agradecemos que ustedes siempre están pendientes de su programa y vamos a hablar un poco del estado de la educación no formal en Honduras. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el licenciado José Alexis Ordóñez Velázquez. Él es secretario general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, CONEANFO. Bienvenido, ¿qué tal, licenciado? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes sobre este tema que tiene que ver con el estado de la educación no formal en Honduras, cuál es, sobre todo en términos de la oferta que existe en el país en este área significativa como es la educación alternativa. Bueno, ya habíamos hablado un poco acerca de la educación no formal, pero sé que algunos televidentes no tienen idea de qué es la educación no formal y cuáles fueron sus orígenes. Así que, brevemente, para que el público esté un poco enterado de qué es la educación no formal y de dónde se origina. Bueno, la educación no formal se origina de manera conceptual en 1966 en el marco de una conferencia mundial sobre la educación que se denominó la crisis mundial de la educación, en la cual justamente lo que ahí se debatió por apoyo de la UNESCO fue justamente cómo el sistema escolarizado formal en el mundo estaba teniendo problemas severos de cobertura y de calidad. A raíz de eso es que en esa conferencia se acuñaron los términos de educación no formal y de educación informal. Pero en el fondo lo que se quería expresar fundamentalmente es que la educación es mucho más amplio que la escuela. O sea, la educación se da en ámbitos de la informalidad, de forma espontánea, como lo que aprendemos en la casa, el idioma, por ejemplo. Nosotros no necesitamos ir a un colegio, a una escuela, a un centro de formación para aprender nuestro idioma original, sino que lo aprendemos oyendo, hablando. Esa es la educación informal, y la educación no formal son aquellos procesos que están vinculados a las necesidades de las personas y que no necesariamente pasan por el sistema escolarizado formal. Entonces ahí hay una gran gama de temas de la educación no formal, como la vamos a ver en unas láminas que tenemos preparados, como que ese gran ámbito que hay de la educación no formal. Excelente, entonces esta educación no formal da muchas facilitantes específicamente a las comunidades, a las personas que no tienen acceso a ingresar a lo que es la educación formal o al sistema de educación formal, a la escuela, en otras palabras, la escuela, el colegio, la universidad. Por supuesto, esa es una de las grandes ventajas y virtudes de la educación no formal. La educación no formal, por supuesto, no niega de ninguna manera la importancia y la relevancia en la vida de las personas y del país del sistema escolarizado. Sin embargo, se parte del concepto de que la escuela, entendiendo por escuela, colegio, universidad, la escuela no es capaz, no porque tenga una deficiencia en sí misma, sino por diferentes razones, no es capaz de abarcar todas las necesidades educativas de las personas. Entonces, por eso es importante la educación no formal. Además, la educación no formal es más flexible, es más amplia, está abierta a todo el mundo, a las personas que no han podido entrar al sistema escolarizado, a las personas que han entrado al sistema escolarizado también. La educación no formal es un elemento, por tanto, clave para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de las personas y para el desarrollo del país. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de entrar, en este caso, a la escuela, a un grado superior como la universidad, pero vemos que han destacado, varias personas han destacado en el mundo y se han vuelto hasta millonarios sin haber pasado por lo que es un aula de clases en la universidad. Un ejemplo, Bill Gates, estamos hablando de los genios en lo que es la informática, entre otros, hasta escritores. Y eso nos llama mucho la atención. No estamos diciendo tampoco que las personas no entren a la educación del sistema, sino a la educación formal, pero sí hay otras alternativas, como bien se menciona. Y vamos a verlo en la presentación que ustedes nos traen, ¿no? Sí.
Bueno, esto quiero decir es una investigación que nosotros año con año realizamos para poder identificar el estado de la educación no formal. Aquí, en esta primera lámina, lo que vemos es que este instrumento que llamamos mapeo de las instituciones que hacen educación no formal en Honduras, el año 2012, que es el mapeo más actualizado, lo realizamos en los departamentos del Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Cortés, Atlántida y Colón. O sea que los resultados que vamos a presentar es en base a las instituciones que tienen oficinas y sede en esos 7 departamentos, del cual hay 2 importantes para interés de ustedes. Pero algo importante, creo que en todos los departamentos existen instituciones o solo en estos departamentos ustedes pudieron encontrar instituciones que tienen programas o procesos educativos no formales. La verdad es que este es un mapeo en base a los 7 departamentos, pero nosotros tenemos un premapeo y nos hemos enterado que en los 18 departamentos del país existen instituciones que ejecutan programas de educación no formal. O sea, en el país hay más de 500 instituciones públicas, privadas, que hacen educación no formal. Sin embargo, como este es un trabajo que nosotros hemos hecho de indagar in situ qué es lo que hacen, este año 2012 concentramos el estudio en estos 7 departamentos. In situ significa que ustedes llegaron a cada una de estas instituciones, pudieron ver qué es lo que realizan. Así es, sí. Hicimos las diferentes entrevistas tanto con las personas directivas como también con las personas que hacen trabajo de base. En la primera lámina que estaba hace unos momentos, para explicar un poco, avanzar en los datos, habla sobre las opciones educativas. Esto es importante porque ahí encontramos la gran gama de temas de la educación no formal. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la educación ocupacional, la educación inicial, que es la educación que se debe dar y que se da con niños de 0 a 3 años. El desarrollo infantil a temprana edad. A temprana edad. Está también la educación que llamamos nosotros la educación para la satisfacción de necesidades básicas, que son todos aquellos temas vinculados a las necesidades de las personas, las necesidades inmediatas, ¿verdad? Como vivienda, salud, alimentación, incluso afecto. Entonces, para todos esos hay áreas educativas no formales que aquí ratifico que no necesariamente son temas educativos que se pueden desarrollar en el sistema formal. Luego, bueno, tenemos, por ejemplo, en la formación ocupacional, que es uno de los temas, digamos, principales en la educación no formal, hay grandes áreas que las instituciones abarcan, lo que es el área de comercio y servicios, el área de agricultura, vinculado a la agricultura. Son los grandes temas que en la formación para el trabajo o la formación ocupacional se brindan. Y dentro de esas áreas hay muchas subáreas para que las personas puedan, sin necesariamente estar en el sistema formal, desarrollen habilidades en un oficio específico que va desde le podría decir yo, desde la panadería hasta la cría de ganado bovino, que las diferentes instituciones pueden brindar. Aquí vemos en esta lámina podemos ver al menos 11 o 12 áreas que más trabajan las instituciones. Estoy hablando, que no lo mencioné al inicio, estamos hablando de que en este mapeo, en este estudio,
hay 173 instituciones que están trabajando en esos 7 departamentos y que aquí presentan los temas principales o las áreas educativas no formales en el área ocupacional que trabajan. Alexis, una pregunta antes que continuemos. Algo importante, vemos la gama de áreas en que se trabaja que van encaminados específicamente a una necesidad que es laboral. En este caso, ¿cómo está el proceso de certificación, de acreditación de estos conocimientos y habilidades? Porque sabemos de que hay personas que tal vez no han pasado por, como habíamos dicho, por un aula de clase formal, pero sí tienen unas habilidades, las cuales son intrínsecas de la persona o que las ha venido aprendiendo con el conocimiento a lo largo del tiempo y que de repente se puede certificar, como habíamos hablado anteriormente, a una persona una madrona, una patrona, ¿cómo dice? Madrona. Partera. A una partera, digamos, que conoce lo que es su área, a una persona que trabaja la madera, pero que de repente no tiene un certificado de carpintero, o porque tal vez no pasó por el INFOC, digamos, que también certifica. ¿Cómo estamos con esos procesos de acreditación de aprendizajes en base a la experiencia? Bueno, en la práctica del país, yo le diría que hay muchas personas, miles de personas, con esas características que usted está mencionando, que tienen un oficio y que en realidad no están certificados. Ya hay en el país sistemas de certificación en los procesos de educación no formal. Sin embargo, los procesos de certificación de la educación no formal todavía se quedan con las personas que participan en un proceso de formación. Es decir, las personas que aprendieron haciendo, muy pocos acceden a la certificación, muy pocos acceden. Sin embargo, en el caso de la institución en la cual yo dirijo en términos técnicos operativos, la Comisión para el Desarrollo de la Educación No Formal, tenemos ya diseñados hace 4 años unas normas técnicas de certificación, tanto normas técnicas de certificación por competencias, que le llamamos decir, una persona puede hacer algo, y entonces nosotros podemos y ya hemos certificado a algunas personas, no muchas, debo decir, en relación con toda esa gama, de personas que tienen ya gran experiencia, que tienen un oficio ya capturado en su cotidianeidad y que no tienen un certificado. Entonces nosotros hacemos unas pruebas para comprobar sus competencias o sus aprendizajes y entonces se les puede emitir su certificado para que les facilite una mejor inserción al mundo laboral. Cuando hablamos también de la articulación que tiene, en este caso, la CONEANFO con la Secretaría de Educación, también podríamos llegar al hecho de poder certificar saberes y habilidades, conocimientos en grados superiores, técnicos universitarios. Mire, por supuesto que sí, o sea, incluso la normativa del país, existente en el país, habla también de los procesos de la educación no formal en el nivel superior. Sin embargo, ahí esa es una competencia de la educación superior y de los entes que les corresponde rectorar la educación superior, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Dirección de Educación Superior, de tal forma que las universidades pueden hacer educación no formal para sus egresados o egresados de diferentes universidades para actualizar conocimientos, para reforzar los aprendizajes en áreas específicas. Ese es un área entonces de la educación, podríamos entonces hablar, y es correcto hablar de la educación no formal en el nivel superior, que en Honduras debe estar promovida, coordinada, facilitada y rectorada desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Muy bien, bueno, creo que todavía tenemos más de la presentación para y no salirnos del tema porque está muy interesante, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? En esta segunda gráfica vemos la segunda opción de educación no formal, de la cual, por cierto, DECO creo es una de las instituciones que trabaja. Nosotros, para términos genéricos, la llamamos como la opción de la educación para la satisfacción de necesidades básicas. Que ahí nosotros tenemos dos grandes bloques para efectos de los estudios, que es la educación de educación social, que le llamamos propiamente, y la educación para la satisfacción de necesidades básicas. Una cosa importante que nos enteramos es que de las 177 instituciones, más del 90% tienen procesos educativos vinculados a educación de necesidades básicas y educación social. Y los temas, como veremos más adelante, en el tema de educación para la satisfacción de necesidades básicas, vemos que hay temas como la autoestima, estamos hablando de temas educativos que fortalecen la autoestima, la participación ciudadana, la democracia, la educación en valores, temas que tienen que ver con el cuidado personal. Esos son los principales temas que las 177 instituciones trabajan. Y por el lado de la educación social, en el ámbito no formal, hay una serie de temas como el principal es el tema del liderazgo, ¿verdad? Y que reitero, ODECO es un tema que cotidianamente trabaja, la formación de líderes, el tema de salud y prevención del VIH, el tema de derechos humanos, y todos esos 8 temas son los temas que más son abordados en el tema, en lo que llamamos la opción de educación para la satisfacción de necesidades básicas. Quiero decirle que esos son 10 temas, pero nosotros encontramos no menos de 70 temas, o sea que la educación no formal es amplísima, eso es la idea. A nivel de cobertura, es interesante y quiero explicarles que el mapeo, como dije al inicio, lo hicimos en base a 7 departamentos, donde están las sedes de las instituciones. Sin embargo, a pesar de que hay instituciones que tienen sede, por ejemplo en La Ceiba, caso de ODECO, pero su radio de acción no solo es en la Ceiba. Entonces, vean ustedes, digamos que los 18, a pesar de que está concentrado, hay cobertura en los 18 departamentos del país, pero con un alto énfasis en las grandes ciudades y en los departamentos de mayor población. Si vemos la siguiente lámina, aparecen las principales ciudades o los municipios donde más presencia tienen estas instituciones. Esto es un fenómeno importante porque, como verán, aparecen las ciudades de mayor concentración de personas. Quiere decir que hay una tendencia de las instituciones a trabajar fundamentalmente en las grandes ciudades. Eso es preocupante porque también es importante abordar lo que son las comunidades y las aldeas, donde en los municipios que no hay mucha población. Y algo importante que quería preguntarte, Alexis, era, dentro de todo este estudio encontraron experiencias exitosas, las cuales creo que deberían de sistematizarse y compartir tanto a nivel nacional y de hecho también conocer si existen también experiencias exitosas de otros países que se han implementado acá en Honduras. Sí, por supuesto que como vamos a ver más adelante, en Honduras hay un serio problema que tiene que ver con la cobertura y es un problema de que hay un sistema incrustado de exclusión. Entonces, la educación no formal, por lo menos lo que le corresponde a la CONEANFO es trabajar con los excluidos.
pero trabajar y erradicar el sistema de exclusión requiere de muchas herramientas y de un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, integral, de tal forma que no solo una institución con pocos recursos puede erradicar este fenómeno. Entonces, digo eso porque yo creo que el impacto más grande de la educación no formal, más que la cobertura, aunque hay una lámina muy iluminadora adelante, pero yo creo que más que el impacto cuantitativo, es más el impacto en términos de cualitativo pedagógico. Es decir, la educación no formal ha desarrollado y tiene muchas experiencias exitosas de cómo hacer educación desde la casa, desde la comunidad, en la comunidad, con las personas que las vincule a procesos de desarrollo de sus familias y de las mismas comunidades. Vamos, si gustan, miramos otra lámina porque hay un tema adelante relacionado a este tema. Bueno, aquí, más que ver en desglose la lámina, lo que queremos es presentar aquí es qué población es la que atiende la educación no formal. Y entonces, es una de las características, la educación no formal atiende una gran gama de población, sobre todo población diversa, pero fundamentalmente la educación no formal en Honduras, la educación no formal que hacen esas 174 instituciones va dirigida sobre todo a poblaciones vulnerables, a poblaciones diversas, aunque las poblaciones, y eso también es preocupante como lo anterior, todavía hay grupos, como ser por ejemplo los grupos étnicos o las minorías sexuales o por ejemplo campesinos sin tierra, campesinas sin tierra, que todavía son grupos marginales, y ahí hay que reconocer que la educación no formal hace un gran esfuerzo por atender a los excluidos, pero todavía nos falta estrategias globales de llegar a los más excluidos de los excluidos, ¿verdad? Eso es una, y eso lo refleja. Y eso va en contraste también con las nuevas innovaciones que están también llevando a la educación no formal, a las aulas virtuales, a los procesos virtuales, además de que sabemos de que estamos en un mundo ya globalizado, muchas personas no tienen acceso también al internet, no tienen acceso a esto, sino que cómo llegar a estas personas, ¿no? Que son de los excluidos, como bien los mencionaba. Sí, es que trabajar, digamos, el fenómeno de la exclusión educativa requiere de una serie de elementos que permitan reducir los riesgos y los factores que lo llevan a la exclusión. Por ejemplo, nosotros tenemos en la comisión, desarrollamos un programa que se llama el Programa Nacional de Escuelas Taller, que lo realizamos en coordinación con muchas alcaldías, con muchas instituciones y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y es un programa de formación de oficios vinculados al patrimonio cultural y natural de los municipios, pero a la par va dirigido a jóvenes excluidos del sistema escolarizado. Entonces, para atraer y traer a un excluido a que se inserte a un programa con duración de un año para formarle, requiere de muchas cosas sencillas, como por ejemplo, bueno, yo puedo ¿cómo traer a este muchacho excluido a que se prepare durante un año? Si, por ejemplo, este joven de 16 años ya genera 1.500 o 2.000 empiras en su familia. Correcto, porque tal vez no entró al colegio, a la escuela, porque tenía que trabajar. Que es correcto. Entonces, si usted lo trae, si tú lo traes al programa, estás dejando a la familia. Entonces, requiere que el programa le dé una beca a este joven para poder compensar entonces, eso hace que el programa sea, entre comillas, relativamente caro. O sea, trabajar con los excluidos, muchos creen que trabajar con los excluidos es barato, es decir, y quieren darle lo más poquito. No, entonces ahí hay un problema porque entonces más bien reproducimos la exclusión.
trabajar con el excluido es como por lo menos intentar ponerlo al mismo nivel del otro, de los otros menos excluidos, para que tengan acceso a la educación. Mientras uno no trabaja esos elementos o esos factores excluyentes, es muy difícil sacarlo de la exclusión. Correcto. ¿Todavía tenemos algunas láminas ahí? Sí, quisiera ver unas láminas sobre la cobertura, porque representan un poco cuántas personas atienden. Esto es muy importante, esta lámina, porque las 177 instituciones, sumada a cuántas personas atendieron en Honduras, estas 177, atendieron 1.118.422 personas. Es decir, no es ninguna cantidad despreciable. Correcto. Uno se pregunta a veces, miren, ¿cómo hará mucha gente en Honduras si, por ejemplo, el sistema educativo, aunque ha mejorado, según las cifras que se han presentado, ha mejorado en algunos aspectos en estos últimos años, pero ¿cómo sobrevivirá o cómo hará mucha gente en Honduras? Yo he encontrado en esto que la educación no formal es un elemento muy sutil, a veces no muy visible, pero que está presente en todas las comunidades. En el año 2012, más de 1 millón de personas tuvieron acceso, ya ha sido a un curso, a un taller, a un sistema corto de formación en cualquiera de las áreas. Quiere decir que la educación no formal es un factor, como yo lo denominé en algún momento, es un factor silencioso de un proceso en ciernes del desarrollo en Honduras. No podemos decir que la educación no formal es un factor de desarrollo en Honduras, porque en Honduras estamos en un proceso un poco lejano del desarrollo, pero son 1 millón de personas que han podido participar, del cual hay muchas mujeres, quiero decir, en ocasión justamente, la educación no formal, incluso creo que hay una leve participación mayoritaria de mujeres en estos procesos, una leve sobre los hombres, pero en general las instituciones vinculadas a la educación no formal están cuidando mucho que las mujeres tengan acceso equitativo a los procesos de educación no formal. Algo interesante, creo que el enfoque también debe estar dentro de lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la educación temprana, porque da los cimientos desde que este niño pueda tener la misma oportunidad. Tal vez es un niño de escasos recursos económicos, pero que va a tener la misma oportunidad que un niño que tiene acceso a los recursos a la hora de entrar a la escuela, de poder aprender de una manera más afectiva, una manera de calidad. Sí, eso lo revela el trabajo que nosotros, este mapeo que hemos realizado, y quiero comentarlo, aunque no hay ninguna lámina específica, pero es un elemento muy importante. O sea, nosotros con la experiencia que hemos venido desarrollando en las comunidades, nos hemos enterado, bueno, no nosotros únicamente, hay muchas instituciones nacionales e internacionales, pero hemos retomado el tema de la vitalidad y la centralidad de lo que llamamos la educación infantil temprana. Es decir, nosotros ya estamos convencidos por las experiencias que hemos tenido, que si Honduras fortalece la formación, la educación infantil temprana, estamos hablando de la educación de niños de 0 a 3 años, donde se desarrolla la personalidad del ser humano. Si se le da énfasis en eso, vamos a tener éxito en el futuro de las personas. De tal forma, eso es importante, y quiero decirle que el Estado hondureño ya ha reconocido legalmente esa importancia, porque la Ley Fundamental de Educación, que se aprobó hace algunos años,
ya reconoce la educación inicial, que le llaman, la educación infantil temprana, como parte del sistema educativo no formal. Es decir, la ley no está diciendo que los niños y las niñas de 0 a 4 años deben ir a una guardería, a un centro o a una escuela, sino que pueden ser desarrollados procesos educativos alternativos en casa, en comunidad, con igual eficiencia, con igual calidad, y para lo cual quiero decir, la CONEANFO ha desarrollado una currícula. Tenemos una currícula de educación infantil temprano, tenemos una currícula para madres educadoras de estimulación, tenemos una metodología de trabajo que puede ser replicada en el país. Pero ese es un tema fundamental en el futuro próximo del país, y del cual la educación no formal es la encargada de estimular y promover este tema. Creo que es importante, ya con la puesta en marcha de este nuevo gobierno, el seguir trabajando en lo que es la educación no formal, seguir vinculando también a las otras instituciones de gobierno, al igual hacer convenios tanto a nivel nacional como internacional, para seguir promulgando lo que es la educación no formal. Lastimosamente ya estamos casi finalizando, el tiempo se nos ha acortado, está demasiado rico el programa, y realmente vamos a tener que hacer otro programa para poder seguir platicando acerca de lo que es la educación, que la educación para nosotros es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo quiero mencionar que hay que reforzar los procesos de la educación no formal. A todas estas instituciones que hemos mapeado, animarles a que continúen con su trabajo. Es un trabajo de hormiga, y que a veces una hormiga no se mira, pero si ya uno tiene millones de hormigas, se mira. Entonces yo creo que es importante estimular al nuevo gobierno para que reconozca la importancia de la educación no formal en este nuevo sistema de gobierno, y las reformas estructurales, por lo menos al sistema operativo. Es importante dejar en relieve la importancia de la educación no formal. Yo voy a decirlo para concluir, con la intención de motivar y de abrir espacios de conversación. Nosotros nos hemos enterado que, por ejemplo, el presupuesto de nuestra institución, que ha sido reducido en relación con todo el tema, ha sido aprobado apenas con un 38% de lo que nosotros hemos solicitado. Entonces, en realidad es, como decimos, un golpe certero a algunos planes, y yo creo que es justamente porque todavía en el país se cree que la educación es la escuela. Todavía creemos que de la educación solo el profesor de la normal y de las universidades puede hablar. Yo creo que educadores somos todos y todas, y los educadores no formales hemos dado gran aporte al país, y creo que tenemos ahí una estrategia a futuro para este gobierno y para los gobiernos futuros, para alcanzar el desarrollo que todos deseamos. Bueno, esperamos que se pueda trabajar en esto. Sabemos de que se están haciendo muchas reducciones en los presupuestos, pero es importante enfocarnos en lo más primordial, que es la educación, y ver de qué manera poder estructurar estos mecanismos para poder realizar y llevar a cabo lo que es la educación de calidad, y que nuestros compatriotas puedan tener acceso tanto a lo que es la educación formal y a la educación no formal. Bueno, ya con esto estamos finalizando, siempre deseándoles que pasen una feliz tarde. Los nuevos desafíos impuestos por la globalización exigen una articulación mayor entre educación formal y no formal, así como la implementación de las nuevas tecnologías de información como un medio fundamental para mejorar la calidad de la educación, una educación de calidad para toda la vida, lo cual es un derecho y aspiración irrenunciable de todo ciudadano y ciudadana de nuestro país. La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, CONEANFO,
Fundamental y esencialmente tiene una función de atender a los excluidos del sistema educativo nacional. Esa es su razón de ser. Por tanto, todas las acciones que la CONEANFO realiza es para incluir a los excluidos, y consecuentemente también la Comisión apoya a todas las instituciones públicas y privadas para aunar esfuerzos y eficientar sus trabajos al servicio de los excluidos en Honduras. En el año 2006, la CONEANFO crea la primera versión del Sistema de Información Estadística CIE-CONEANFO, como respuesta a la necesidad de contar con información estadística oportuna y fiable de los servicios educativos que se brindan en Honduras a través de la educación no formal. La nueva versión del CIE-CONEANFO, Sistema de Información Estadística, es un sistema informático diseñado como una herramienta para que las instituciones que brindan capacitación puedan administrar la información de las personas que atienden, los procesos educativos que ejecutan y los resultados de los mismos, y a su vez generar información consolidada de lo que en el país se realiza en materia de educación no formal. Su finalidad es facilitar un sistema computarizado y de fácil manejo a las instituciones que imparten educación no formal en el país, para el procesamiento, análisis y generación de información con el objetivo de contribuir a la recolección y manejo de las estadísticas de la educación no formal en Honduras, que apoye la toma de decisiones, la mejora de la calidad en el servicio educativo y el aprovechamiento de los recursos disponibles. El CIE-CONEANFO consta de 8 módulos destinados a las organizaciones de cualquier tipo que brinden educación no formal, diseñados y ordenados secuencialmente para facilitar el ingreso y procesamiento de la información. A. Módulo de oferta educativa, en donde se ingresa el catálogo de cursos, seminarios, diplomados, talleres u otros que ofrece la organización. B. Módulo Staff de Educadores, en donde se alimenta la información básica de los educadores o facilitadores de la organización. C. Módulo de participantes, en donde se alimenta la información general de las personas que se atienden en proceso de educación no formal. D. Módulo de proyectos o fuente de financiamiento, en el cual se catalogan las fuentes mediante las cuales se financian los procesos educativos. E. Módulo de procesos educativos. Este es el módulo central, en donde se especifican las fechas, lugar, metodología, participantes y otra información relevante sobre los procesos educativos que se ejecutan, utilizando la información de los módulos anteriormente mencionados. F. Módulo de seguimiento a los procesos educativos, en el cual se alimenta información sobre las incidencias que ocurren en el desarrollo de los procesos educativos, incluyendo las deserciones. G. Módulo de resultados, calificaciones o evaluaciones. En este módulo se alimenta los resultados de los procesos educativos, ya sea mediante una calificación numérica o especificando si un participante aprobó o no aprobó el proceso educativo. H. Módulo de solicitud de certificación, mediante el cual se podrá solicitar a la CONEANFO la certificación en un proceso educativo específico. Asimismo, el CIE-CONEANFO permitirá la administración de los procesos de certificación, lo cual se realizará a lo interno de la CONEANFO, siguiendo normativas internacionales correspondientes. El ingreso de la información podrá realizarse mediante 2 sistemas o interfaces,
A. Una interfase vía Internet, hacia la cual se tendrá acceso mediante la dirección www.cieconeanfo.org y una contraseña que será proporcionada por Coneanfo para las instituciones que cuentan con servicios de Internet. Y B. Una interfase local que permitirá sincronizar la información con la base de datos central en la web en el momento en que la computadora o terminal se conecte a la Internet, lo que permitirá versatilidad en cuanto al manejo de información en varias terminales por organización, sean computadoras locales o portátiles, creando así un sistema de respaldo de la información, como hoy en día se dice, en la nube, refiriéndose a mantener la información en la Internet. Ventajas que trae al CIE Coneanfo al sistema de educación no formal. A. Las organizaciones que imparten procesos de educación no formal tienen a la mano una herramienta gratuita, diseñada con tecnología de punta, que les permitirá administrar la información de manera automatizada y generar información estadística en forma oportuna. B. El país ahora cuenta con una fuente de información sobre lo que se hace en materia de educación no formal, ya sea en forma consolidada, regionalizada o filtrada mediante una serie de variables importantes. C. Las inversiones nacionales o externas que se realicen en materia de educación no formal podrán dirigirse con el propósito de aprovechar los recursos disponibles. En el año 2006, la Coneanfo crea la primera versión del Sistema de Información Estadística CIE Coneanfo, como respuesta a la necesidad de contar con información estadística oportuna y fiable de los servicios educativos que se brindan en Honduras a través de la educación no formal. La nueva versión del CIE Coneanfo, Sistema de Información Estadística, es un sistema informático diseñado como una herramienta para que las instituciones que brindan capacitación puedan administrar la información de las personas que atienden, los procesos educativos que ejecutan y los resultados de los mismos. Tema de información estadística. Coneanfo continúa impulsando iniciativas de desarrollo dirigidas hacia la inclusión de todos y todas en los procesos educativos que conducen a mejorar los niveles de vida en nuestro país. Con la educación no formal, me incluyo.